¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarlos. Pues aquí estamos en este proyecto del CELíder TV, en este capítulo 1, que ya hemos venido platicando con algunos de los colaboradores, con esta pregunta tan clave: ¿y después de la pandemia qué? Han sido 2 años, prácticamente ya 2 años de este tema de la pandemia, y lo que necesitamos preguntarnos es ¿qué sigue adelante? Y hoy quiero presentarles a un gran amigo, además consejero de CELíder, Bernardo Barrera, un joven emprendedor muy dinámico, muy comprometido. Es socio fundador de una empresa de consultoría, Galera Consultores, muy reconocida. Tiene más de 70 consultores participando en Ciudad de México y en Monterrey, y verdaderamente sé que los conocimientos y la experiencia que él tiene pues van a poder ayudarles y ayudarnos a nosotros a definir algunas posibilidades de cosas que nos puedan servir después de la pandemia. Bernardo, qué gusto tenerte con nosotros en este programa y poder compartir pues estas experiencias. Y entrando al tema, pues me gustaría a lo mejor primero elaborar rápidamente. Cuando pienso yo en estos 70 consultores, como que se nos viene a la cabeza decir, bueno, pues los contratan porque tienen un título profesional. Y yo me pregunto, ¿es un título profesional lo que tú buscas cuando buscas a algún ejecutivo o algún consultor? No, mira, primero muchas gracias, Javier, un honor que me inviten acá para platicar con toda la audiencia. Creo que la gran pregunta que tenemos todas las empresas que estamos contratando gente es ¿cuál es esa bolita de cristal para seleccionar el mejor talento que yo pueda? Y el título profesional pues no es necesario, y entre comillas, porque para algunas cosas sí. Nosotros empezamos a contratar desde mucho antes de que terminen su carrera profesional, porque lo que nosotros contratamos son capacidades y habilidades y cerebros y espíritus y seres humanos, que a veces que tienen que pasar por un curso académico que les fortalezcan y les entrenen algunos de estos componentes, pero a veces que ni sabemos el título que tienen. Y parte de conocer a las personas es qué estás estudiando y por qué, y qué te motiva y por qué lo quieres y qué te está dando y qué promedio tienes y por qué no más alto y por qué no más bajo y qué es lo que está en el resto de tu vida, aparte de todo, o sea, solo la carrera. Pero la carrera nada más, pues ¿qué te da la carrera? ¿Tú qué estudiaste, Javier? Ingeniero mecánico administrador. Mira, yo también. Yo estudié ingeniero mecánico administrador también. Y no sé si para bien o para mal, no sé tu caso, pero a mí la mecánica ni me gusta ni la entiendo. Si nunca diseñamos un palero, ni ningún dado, ni ninguna me flecha ni un nada. carro y yo digo, ¿qué hago? Exactamente. Y me gusta ir a la planta y ver la interacción de las máquinas, etcétera, pero la verdad es que ese yo a veces digo, ese es como un Mr. Miyagi en el wax on, wax off, de que te enseñan una habilidad para aplicarla en otra cosa. Y eso se vuelve muy válido. Es la manera más eficiente para llegar a eso. Yo creo que todas las instituciones educativas están pensando consistentemente cómo hacerlo cada vez más relevante, cómo ser cada vez más efectivo. Pero la realidad es que el mundo real está muy difícil aprenderlo en un salón de clases. Y el salón de clases te puede dar algunas habilidades y algunos conocimientos, pero ahora, cada vez más, que está tan disponible, tanta información, tan a la mano, que es más bien cómo sabes qué buscar, cómo lo priorizas, cómo lo metes en una línea de producción mental, de lógica, para que eso te ayude a llegar a una posible solución. Y esa es solo una de las muchas otras habilidades que necesitas para ser exitoso en el día de hoy. Así es. Y fíjate cómo pues de ahí se ha derivado el concepto de los hard skills y los soft skills, ¿no?
donde en los hard skills tenemos los conocimientos que te da, por ejemplo, una carrera profesional, y los soft skills hablan de las habilidades. Y yo siempre me he puesto a pensar si no estarán al revés los nombres. Con la velocidad de cambio que tenemos, yo me acuerdo cuando me invitaban a dar los mensajes en las graduaciones, que tuve el honor de que me invitaran varias veces en el TEC de Monterrey, yo les decía siempre, les voy a invitar a que su título profesional, con lápiz para que no se vea muy feo, abajo, pónganle como en las medicinas, caduca a los 5 años. Porque literalmente lo que aprendiste en la escuela 5 años después es obsoleto, ya viene otra tecnología muchísimo más de avanzada que eso que aprendiste. Entonces lo de hard, no sé dónde esté el hard, porque más bien se hace soft. En cambio, lo soft que aprendiste con las experiencias de vida en la escuela, comunicarte efectivamente, a trabajar en equipo, a ser responsable, a resolver conflictos, a ser asertivo, por mencionar solo algunos, esos te duran toda la vida. Entonces de soft no tienen nada. No, los soft hasta están más hard, pero hard de difícil. Exacto. Y nosotros en nuestro proceso de búsqueda tenemos que buscar una combinación de las dos. Ha habido currículums que leemos, gente con promedio, el que tú quieras, con todos los títulos que tú quieras, pero al momento de llegar a la entrevista o al examen, le habló mal a la gente, y tiró el examen como creyéndose mandado de Dios al mundo, y decimos, no lo queremos aquí, o no la queremos aquí, no importa lo que venga en el papel. La interacción que tuvimos no hizo que sea alguien, toda la gente que entra con nosotros le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucha energía, que aparte de estar en muchas grandes amistades, hasta matrimonios, etc. Entonces quieres que sea alguien a quien le quieras dedicar todas esas ganas, y entonces ahí eso no va en el currículum. Yo me acuerdo en mi pasado, estuve en Boston Consulting Group, en la oficina de Boston, había un super proyecto para tratar de cuantificar el currículum, de tratar de predecir, cruzaban con todas las herramientas estadísticas de desempeño, con los que encontrabas en el currículum, cómo cruzabas para ver cuáles eran los predictores de éxito. Era súper controversial, porque decías, oye, el liderazgo, pues aquí tengo que fui líder de no sé qué y que me votaron, eso te daba puntos, y que estuve en este trabajo, en esta empresa, te daba puntos, y que salí con este promedio, te daba puntos. Pero, pues, ¿cómo cuantificas el que seas amable? Eso no viene de ningún lado de aquí. Y ese tipo de cuantificación, de cuantificar la vida, sí es importante, quizá un poco más importante al principio de tu carrera. Quizás si pudiéramos hacer 2 triángulos, uno que va decreciendo y el otro que va creciendo, yo creo que sí pondría los hard y soft skills, en donde al principio sí es bien importante que sepas meterte al Excel y armar la presentación y generar los análisis, construir los argumentos, pero cada vez más desde un inicio, especialmente en una firma como nosotros, es bien importante que lo sepan comunicar, que sepan tener empatía, que sepan conectar con la gente para que puedan extraer información de una manera constructiva, no en un nosotros versus ellos. Pero conforme va avanzando y vas creciendo y vas entrando a más niveles de liderazgo, o dentro de nuestra firma, o donde sea que vayan en la vida, se empieza a invertir ese triángulo. Y cada vez más importante y más difícil es poder tener la inteligencia racional o la inteligencia emocional. Cada vez se empieza a volver más importante la inteligencia emocional, que es todo un mundo aparte que se empieza a enseñar también en instituciones educativas, pero que nunca termina, como bien lo dices. Y de hecho, está indicado por muchos de los expertos que han analizado precisamente esta pregunta. Hay un estudio que creo que ya lo había comentado anteriormente, de The Economist, que metió a 25, 30 expertos en el tema y trataban de contestar esa pregunta: ¿qué viene después de la pandemia? Y mencionan 20 puntos, ¿no? Entre ellos pues han hablado de nuevas formas de aprender, nuevas formas de comunicarse, nuevas tecnologías, y una muy importante, marcan precisamente el concepto del manejo de las emociones.
que tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, cómo expreso, las identifico y además las controlo. Porque esto que estamos viviendo no se va a acabar. No se va a acabar. ¿Verdad? No se va a acabar y no... Y muchos de estos, leí el artículo que me compartiste, muchas gracias, y muchos de las 20 grandes cosas a veces se vuelven muy absolutistas, ya dejó de existir como lo conocemos la vida en la oficina. Pues como dice la canción, video killed the radio star, pues no, el radio sigue estando y sigue habiendo una necesidad de la presencia física. Seguimos siendo animales sociales que no se reemplaza con una pantalla. Ahora, ¿qué es lo que sí creo que ha dado la pandemia? Es que abre nuevas posibilidades. Nosotros, antes de la pandemia, ni pensar de poder tener un proyecto de índole muy sensible que puede ser un tema de patrimonio familiar. 100% remoto se tuvo durante la pandemia de inicio a fin. Impensable. Ahora es posible, es preferible, pues en algunas instancias, pero sí puede serte más eficiente. Eso claro que va a cambiar dinámicas de qué tanto se viaja, qué tanto tienes que ir a la oficina, pero tienes que seguir encontrando espacios de convivencia y de aprendizaje. Entonces, ¿cómo cambia eso? Yo les trato de fomentar mucho a la gente en la oficina que haga lo posible primero por vacunarse y que se aseguren que la gente vulnerable, si está en la posibilidad, porque no para todos lo es, que lo haga para que puedan venir a la oficina. Porque tu camino de crecimiento es muy diferente. El estar caminando por el pasillo y se te ocurre una duda y le preguntas a alguien que está a un lado y te ayudan y alguien más oyó y te comenta, versus lo que eso que tiene que replicar en tengo una duda, déjame, le busco espacio a alguien para buscarle un Teams y entrarle la llamada, que se vuelve muy difícil, muy diferente ese camino de la multiestímulo presencial. Entonces, sí hay cosas que están cambiando y si hay dinámicas que están evolucionando, pero el ser un animal social que extrañamos el contacto humano que no se reemplaza con Zooms, creo que esas son cosas que se van a quedar. Necesidades básicas que estamos aprendiendo, la adaptación al cambio. El cambio, digo, es la única constante que tenemos y va a suceder siempre. Ahora lo que estamos viviendo es que sea exponencial, sea mucho más rápido el cambio. ¿Qué tan rápido nos adaptamos a ese cambio? Pues es nuestra capacidad de tener más éxito. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando, el hecho de poder integrar la virtualidad con la realidad, o sea, con la presencia física, pues antes no la considerábamos y hoy te da un potencial impresionante. Hoy estoy platicando contigo, pero mañana podría estar entrevistando a un líder muy conocido en Estados Unidos o en Ciudad de México o en Roma que quiera compartir con los que nos están viendo algún tema que ni de casualidad hubiera sido posible traerlo para tener esa conversación. Las nuevas posibilidades. Una nueva posibilidad, te adaptas y ves de qué manera obviamente lo fortaleces. Pero acabas de decir algo que se me hace fundamental, que tiene todo que ver con la inteligencia emocional. Esa capacidad de adaptarnos. O sea, la pandemia de muchas formas nos pegó a todos, ¿verdad? Pero hubo grandes ganadores en la pandemia. Y la pandemia quizá, el cómo reaccionar a ello, empieza con un cambio en tu estado de pensar, en tu mindset. O sea, llegó con mucha presión, pero tú puedes ver si te acomodas para que la presión la agarres de abajo para arriba o te agarres de arriba para abajo y que la conviertas en el carbón para que salga el diamante o que lo apachurre y que lo hagas cenizas. Sí depende de ti. O sea, oye, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Dame el vaso donde está el agua y yo le echo lo que le quiero echar. O tengo sed y me lo voy a tomar. O sea, es cómo tú te conviertes en responsable porque tienes la capacidad de responder en vez de la víctima de, bueno, pues la pandemia, todo nos quedó y nos cayó y ni modo, etc. Bueno, pero ¿eso qué significa para ti? Y para que tú puedas pasar por ese proceso, entra la inteligencia emocional, donde el primer paso es conocerte a ti mismo muy bien, para que sepas, oye, es que me frustré, o lloré, o me enojé, bueno, pero ¿por qué fue? Ah, porque lo había entendido por este lado, que conecté por acá, y bueno, ok, listo, para adelante.
que a veces no se tiene esa capacidad y facultad de poder reaccionar, pero si sí se puede, entonces, ¿cómo te adaptas a lo que viene? ¿Cómo los grandes ganadores durante la pandemia, me acuerdo, en marzo, tengo algunos buenos amigos que les gusta meter la inversión. Yo nunca había invertido en la bolsa, pero dije, ahorita van a haber está la bolsa sobre reaccionando porque parece que se va a acabar el mundo, pero si todo el mundo nos estamos yendo a casa, pues va a ganar Amazon, va a ganar Microsoft, va a ganar muchos que tienen que ver con home improvement, porque de la oficina se va a ir a la casa, y así fue. Y pues entré en un punto bajo y después pues, la misma irracionalidad a veces de que, oye, ya subió mucho, déjame lo saco, y nunca le entras ni sales bien necesariamente en esos momentos de mercado. Pero hay ganadores y hay perdedores y hay quien se sabe reinventar. Una plaza comercial, pues depende, ¿qué haces con el espacio? ¿Lo reconviertes para habilitarlo? No siempre es tan fácil. Para abrir espacios de vacunación hospitalario, usas el estacionamiento para abrir espacios de bodega, o lo activas, o te mueves y reaccionas y respondes. Claro que todo tiene sus retos, ¿verdad? No es algo tan fácil como que, bueno, déjame mover el switch, porque está toda una cadena de dependencias hacia atrás, pero sí la capacidad de responder y de reaccionar y de adaptarnos, porque hoy es pandemia, pero en diciembre de 2019, pandemia ni siquiera era una posibilidad para nadie excepto para Bill Gates, ¿verdad? Pero ahora en el futuro, pues ¿cuáles serán los otros golpes que nos llegarán? Pues hay que estar listos para ver cómo lo recibimos y cómo nos adaptamos para seguir para adelante. Claro. Y la pandemia definitivamente pues nos vino así lo digo, nos vino a robar muchas cosas, ¿no? Nos robó la paz, nos robó la tranquilidad, nos robó pues el touch humano, pero una cosa que no nos robó es nuestra capacidad de decidir, es la que tú mencionas, ¿no? Claro. Yo decido qué hago con todo esto que me está pasando, lo bueno y lo malo. Esa capacidad sigue siendo tuya siempre, y eso es lo que hay que seguir nosotros tomando en cuenta, ¿verdad? Claro. Y nos robó paz, pero al mismo tiempo, haz de cuenta que veníamos en un caballo desbocado y llegó la pandemia y ¡paz! Te dio un tablazo y suena, pero no hay caballos. Y dices, ¿qué mijo? Pues nos robó paz y nos quitó un contacto humano, pero nos dio paz porque desaceleró todo para que tú te detuvieras a decir, mira, aquí hay una flor al lado de mí, no me había dado cuenta. Y te quitó un tipo de contacto humano, pero te dio mucho otro tipo, que los que tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia, de convivir tanto tiempo, de tantas horas, y estar al mismo tiempo, uno en la clase y otro trabajando y el otro haciendo ejercicio, que todo eso sucediera en un mismo espacio al mismo tiempo, era un diferente tipo de convivencia. Y esa es parte de esa adaptación, que claro que hubo costos sociales enormes, enormísimos, y no hay que demeritarlo, pero todo tenía la manera de esa capacidad de decidir a dónde ahora tengo que voltear, para que esto, y en mi caso, para que yo y para que mi familia y para que la firma, pues sigamos adelante. Claro. ¿Qué le recomendarías a los que nos están siguiendo en este programa, en 5 episodios que vamos a estar tocando precisamente lo que sigue después de la pandemia? ¿Qué les recomendarías como primera, segunda, tercera cosa que podrían hacer para seguir adelante? Yo creo que la primera se me hace fundamental y se lo recomiendo a todo el mundo que está en la firma y que me pide el consejo. El primer paso es conocerse a sí mismo, y para conocerse a sí mismo está muy difícil hacerlo solo. Y hay ayuda para esto, hay profesionales, hay psicólogos, hay muchas herramientas allá afuera, que eso sí o sí es como hacer ejercicio, comer bien, pues tener un apoyo que te ayude a verte a ti mismo. Y una vez que se empieza a trabajar en eso, que ustedes opten por tratar de reconocer cuando una externalidad así tan fuerte sucede, en dónde estamos teniendo un papel de víctima y en dónde estamos teniendo un papel de responsabilidad. Que la diferencia es la habilidad de responder. Y tratemos de empujarnos hacia, pues si va a ser víctima, sí te va a pegar por un lado, pero igual que a todos,
¿qué puedo hacer para responder? ¿Qué puedo hacer para tratar de hacer lo mejor de la situación dado lo que se me está dando, se me está poniendo enfrente? Y el reto que se me pone hacia continuidad. Y el número 3 es, dado que se tiene esa capacidad, decides tener esa capacidad de responsabilidad, pues reconocer que todos estamos en la misma y que todos vamos a querer ayudar y conectar mucho más frecuente de lo que nos imaginamos cuando alguien te diga, oye, pues estoy igual que tú, ¿me ayudas? Claro que sí, no me he dado cuenta, vamos a hacerlo juntos. Entonces que resocialicemos en ese esfuerzo para tratar de continuar el camino hacia adelante. Claro, y una de las frases pues que yo he aprendido a través de la historia y el tiempo es cómo la generosidad se alerta, se despierta precisamente en las crisis. Todos recordamos las acciones que hemos tomado como humanidad en los desastres, terremotos, el tsunami, pero nunca hemos tenido algo como la pandemia, cuando menos los que estamos viviendo en el universo hoy, no habíamos vivido una pandemia. Hoy que la estamos viviendo, bueno, esta verdaderamente fue no un tsunami, muchísimos tsunamis al mismo tiempo. Con terremoto incluido. ¿Qué es lo que debería de estar generando esto? Pues un despertar de esa generosidad, ver por los que más necesitan, por los que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido, y que gracias precisamente a poder capitalizar eso, pues podamos nosotros transmitir pues ese contenido del ser humano que nosotros quisiéramos hacer. Hay una fórmula que alguien un día me presentó y me pareció muy interesante, que decía, ¿cuánto vale el ser humano? Y decía, el ser humano vale la suma de las capacidades que te da, en este caso, una carrera profesional o lo que tú aprendiste a hacer, más las habilidades. Pero eso está multiplicado por la actitud que tú decides jugar. Si esa actitud es 0, pues ¿de qué te sirvió estudiar, prepararte y hacer cosas si no tienes una actitud positiva de tratar bien a la gente, de ser generoso, de pensar como ellos pueden estar pensando? Y eso hace que esas dos juntas, habilidad más capacidades, cuando le pones actitud de uno, pues se potencia a su máxima expresión. Y eso es lo que quisiéramos nosotros que este programa de El Líder y Tú esté transmitiendo. Muchas gracias por acompañarnos, Bernie, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en contacto. Claro que sí. Va a haber muchos proyectos que podamos hacer juntos. Muchas gracias y mucho ánimo a todos a darle para adelante. Vale. Qué gusto estar con ustedes. Felicidades, Bernie. Gracias. Gracias.